Sí, les decía que a mí cuando fuimos al museo, a la Casa López Portillo, yo tenía como la idea de que quiero ver fotos, y quiero, o sea, quería ver retratos, no fotos, obviamente. Más bien como retratos, yo quería ver retratos de las personas. Y no sé por qué decían, me llamó la atención que decían que antes eran muy chaparritos, porque nos estábamos burlando de hecho de la cama, porque era una cama bastante pequeña. Decías, ¿cómo va a caber a alguien adulto en esa cama? Y decían que sí, porque de esa familia pues eran muy bajitos. Y ya así quedó, ¿no? Ya fui a la casa, regresé, me acordé y empecé a platicarle a mamá, no, que sí, que la casa del museo, el Museo López Portillo, la Casa López Portillo, que no sé qué. Me dice mamá, esos son parientes. Dije, ¿cómo que son parientes? Digo, sí, pues tu abuelita se apellida Portillo. Dije, qué cabrón. Y se me hizo chistoso cómo yo en mi mente traía el trip de que quería ver retratos y resulta que esas personas pues son parientes lejanos míos, porque me decía un amigo, no, hubiera sido tú a reclamar la casa porque que nadie la reclame. Le digo, no, pues ahí tienen parientes más cercanos. Yo soy pariente, pues soy pariente pues muy lejano, ¿no? De mucha distancia, ¿no? El parentesco. Pero sí se me hizo chistoso que yo estaba con el trip de que quería ver retratos, cómo era esa persona. Y sí, de parte de mi abuelita, pues sí son Portillo, pues y sí pertenecen a esa familia. Ajá. Ya indagando un poco en la historia de la familia, pues sí, llegué a esa conclusión. O me enteré, pues yo no sabía. Pero sí Fíjate se que me me hizo quedé chistoso. pensando, ahorita que comentabas esta parte del pasillo del diablo, del callejón del diablo, este, ¿por qué no? Bueno, y esa historia nunca la había escuchado, o sea, ¿por qué no como siguen habiendo leyendas nuevas, pues, al respecto del mismo callejón? Pero no había escuchado yo, o versiones nuevas, más modernas, ¿no? Del mismo sitio. No, pues me imagino que es porque Guadalajara en sí ya lo que tenía de colonial ya no lo tiene. ¿No, Eh, verdad? Está muy urbanizado. No, Guadalajara ha sufrido, yo Sí. creo que los cambios más bruscos en cuanto a patrimonio arquitectónico, como no tenemos una idea, o sea, aquí en Guadalajara se pudieran haber hecho proyectos como se hacen en Zacatecas, como se hacen en Guanajuato, de hacer Ujú, callejoneadas, de contar leyendas, de contar historias, y eso ya no lo tiene Guadalajara. Guadalajara no lo ujú. tiene. Actualmente quienes están haciendo algo por recuperar esa tradición oral de las calles de Guadalajara es el patronato del centro histórico. Ajá. Ellos, bueno, ahorita que estamos así en confinamiento, pues no se puede, ¿verdad? Pero anteriormente tú ibas al centro y estaba el grupo perdón, del centro histórico, eh, contando detalles de los edificios, de las calles, historias. Por ejemplo, te llevaban a donde está el kiosco de la Plaza de Armas de Guadalajara y te decían que anteriormente pues no estaba ese kiosco, había una fuente la cual surtía agua desde el Parque Agua Azul, optaron por quitarla. Entonces te va contando como este tipo de cosas y de detalles que uno realmente desconoce, ¿no? Sobre la ciudad. Son, creo, ahorita los únicos que están tratando por rescatar como esas historias u oralidad que existe en Guadalajara, pero pienso yo que no se hace esto porque Guadalajara, bueno, el centro histórico de Guadalajara como tal, pues no queda nada. O sea, aunque tengamos edificios y casonas y han sufrido Y demasiadas cada vez queda modificaciones, menos, ¿no? ajá, y modificaciones terribles además, o sea, modificaciones que se hicieron sin pensar en patrimonio, sin pensar Sin en visión, que ¿no? estaban destruyendo años de historia. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me da mucha tristeza ver, porque inclusive si hay fotografías, si hay evidencia, son las fábricas de Francia. Ujú.
Esas, bueno, que ya ni existen ni siquiera las fábricas de Francia como tal. Ahorita ya es Liverpool, creo, es la marca Liverpool. Creo que sí. Pero pues también cualquiera que vaya al Centro Histórico de Guadalajara sabe que en la esquina de 16 de septiembre y Avenida Vallarta o Juárez pues están estas tiendas departamentales que ahorita son Liverpool, pero que anteriormente eran las fábricas de Francia. A principios del siglo XX, el edificio que está ahí no es lo que estaba. Ahorita es un cuadro de concreto, nada más, así sin chiste. Es un cubo. Pero era un edificio Art Nouveau, de tintes modernistas tan hermoso, y Guadalajara tuvo su esplendor modernista, bellísimos, unas construcciones tan detalladas, tan finas, tan hermosas, y todo ese edificio de las fábricas de Francia, pues precisamente tenía toda esa influencia del Art Nouveau francés, y el interior de las fábricas de Francia era una belleza. Esas fotografías se encuentran en el Museo de Barceloneta, el Museo de la Migración, porque fue en el tiempo en el que también estuvieron migrando muchos franceses o catalanes, y por eso es que pusieron esas tiendas aquí, ¿no? Y proliferaron además, pero se trajeron todo eso de Europa. De hecho, el kiosco de la Plaza de Armas, ese kiosco tan bello, tan hermoso, a mí me da mucho coraje cuando de repente pues vamos, visitamos el centro y huele a orines, huele a vómito, no sé cómo le hacen, pero dejan bolsas de basura en el kiosco, o sea, bolsas de plástico con basura ahí a que se esté mosqueando. Y es un kiosco tan hermoso, tan bello, fue un regalo también de Francia, y en lugar de ponerlo en el DF lo pusieron en Guadalajara, y les digo que sustituyó a esa fuente que llegó el momento en el que dejó de abastecer el agua, y es tan hermoso, de verdad, los detalles de ese kiosco son tan bellos, tan hermosos, y me da mucho coraje pues que no se valore, que no lo Y vean. te preguntaba yo esto porque fíjate que también noté, o sea, que las leyendas parece que se hubieran suspendido en el tiempo, o sea, Ujú. no, o sea, existen porque se siguen contando Contando, ahí, pues, en ujú. el sitio, pero realmente ya en la tradición oral prácticamente desaparecieron. Casi nadie Entonces, las a cuenta. mí, ajá, Es, entonces a mí me da la impresión como que si hubiera habido ahí un cambio, y solamente noté, por ejemplo, en una leyenda, precisamente a partir de ahí me vino esta idea de que era un cuate que venía de Europa que se llamaba Jorge y que salía vestido en la noche con capa, ¿no? Como vampiro, ujú, y de repente comenzaron a aparecer animales muertos. Entonces, con los días o con las semanas, la gente comenzó a mira, sospechar de este personaje, ujú. y después comenzaron a aparecer personas, o sea, así como absorbidas de la sangre. Y hasta que un día, pues la gente se decidió y lo fue como siguiendo, lo fueron cazando, y el sacerdote quiso hacerle un exorcismo. Y por ahí un cuate se aventó y le clavó una estaca, ¿no? En el corazón, pues como se decía que morían los vampiros. Entonces lo enterraron en el Panteón de Belén, y, ahí creció un árbol. Ujú. Entonces, cuando truene, según eso, las raíces, la tumba de este vampiro, el No, bueno, vampiro va a regresar. Entonces dije, ujú. ay, cabrón. Dije, o sea, esa leyenda Sí, sí está tiene como buena esa. una conexión, cabrón, con nosotros, que es, ay, güey, ¿en qué momento podrá regresar este güey? Es que ¿Sabes? algunas leyendas se proyectan al futuro, ¿no? Claro, Ajá. yo pienso que esto de las leyendas se pierde pues con la urbanización del primer cuadro de Guadalajara, pero hay un rescate de ese acervo oral de leyendas, y sobre todo del Panteón de Santa Paula o del Panteón de Belén, porque no sé si se acuerdan, pero yo sí me acuerdo que hace
Hace más de 20 años el Panteón de Belén todavía no era considerado museo, o actualmente sí es Museo Panteón de Belén. Ujú. Hace más de 20 años no era museo, seguía siendo el Panteón de Belén, ¿no? No, y todavía estaba la morgue ahí. Exacto, y todavía estaba el CEMEFO, ¿no? Sí, Todavía yo estaba veía ahí sí me a un acuerdo. ladito. Ujú. Y bueno, no sé, yo creo que yo tengo ahorita 35 años, pero en aquel entonces pues estaba más chamaca y te Yo dejaban soy más pasar grande. al panteón. O sea, ni siquiera te cobraban la entrada. Si tú querías Ajá. entrar al panteón, entrabas y podías andar entre las tumbas, inclusive ahí curioseando, viendo, hasta casi trepándote en las tumbas y no había quien No te decía checara, nada. te dijera algo. No, No, o no te sea, decía tú nada. pudieras, andabas ahí, nadie te contaba ninguna leyenda, nadie te decía nada, ay, como que medio sabías lo que había pasado, lo que era, ¿no? Pero nada más. Es hasta que alguien retoma creo que cierran ya como tal el panteón, o sea, lo clausuran como panteón porque ya no, pues ya no sirve como panteón, ya inclusive hasta la misma tierra ya estaba muy contaminada, hacen una prueba bacteriológica, en fin, y lo clausuran como panteón. Y al reabrirlo de nuevo es cuando ya traen como todo este proyecto de hacer los recorridos, de montar obras de teatro, de hacerlo en las noches, en las madrugadas, de contar las historias. Entonces, como empiezan a ver que hay mucho interés por parte de, sobre todo de los tapatíos, ¿no? De los que habitamos la zona, ay, se me fue el nombre, metropolitana, ¿no? Los que habitamos la zona metropolitana de aquí de Guadalajara, pues tenemos como mucho interés de ir a ver este lugar, ¿no? Y de apropiarnos de él. Es cuando empiezan a ver que hay mucha gente que va, y no solamente hay turistas locales, hay turistas nacionales y hay turistas internacionales. O sea, hay gente que viene de otros lados del mundo y si vienen a Guadalajara quieren conocer el Panteón de Belén, ¿no? O sea, ya ha tomado esa fama. Entonces los señores, o las señoras, no sé, pero las familias que venden cosas afuera del panteón, porque pues empieza a haber mucha gente y entonces empieza a haber vendimia, que de papitas, que de aguas frescas, que de chuchulucos, ¿no? Esas mismas personas, al ver que hay tanta gente que está interesada en saber sobre el Panteón de Belén, empiezan a sacar estos libritos que de verdad son hechos así de una manera muy, pues muy rústica, ¿no? En el que cuentan las leyendas del Panteón de Belén y se venden como pan caliente. O sea, afuera, o sea, te vendo el librito. Y creo que ahora, si vas a cualquier puestecito de revistas del centro de Guadalajara, encuentras esos libritos. Ya están más, ya son más elaborados. estéticos, más producidos, ya, pero los primeros, yo creo que por ahí debo de tener uno guardado, hasta con faltas de ortografía, una redacción, una redacción. Fotocopias, tal cual era Exacto, Era un eran folletín, ¿no? fotocopias engrapadas y vámonos. Ajá, así. Entonces, a partir de que empieza a ver como ese interés de la gente por saber las historias, que la leyenda del vampiro, que la leyenda de la cataléptica, del médico ahorcado, de los castaños. Bueno, a partir de todo eso es que pues yo pienso que Turismo Guadalajara o Cultura Guadalajara, no sé, quien se encargue de esa, pues, de esa jurisdicción del panteón, empiezan a decir, oye, estamos cagando. Este es un punto turístico efervescente aquí en la ciudad. Entonces empiezan a armar ya esta serie de recorridos con horarios, con costos, ya hay costos. Antes no te cobraban nada, ¿no? Ya ponen cadenas, ya hay separación. Ya no puedes andar entre las tumbas, aparte de que es un peligro, obviamente. Sí, no Pues convenía. ya no puedes. Despiertas Si al quieres vampiro, sacar imagínate. fotografías, ajá, te cobran. Si llevas un teléfono,
te cobran por sacar fotografías, no puedes sacar fotografías profesionales, no, o sea, ya hay todo como un proyecto, pues, que sustenta y aparte ya es Museo Panteón de Belén. Ya ¿no? como museo, ¿no? O sea, como Sí, cuando vas al museo y no ya puedes tiene sacar una tus... curaduría tal cual como Sí, sí. museo el Panteón, ya tiene horarios establecidos, recorridos, guías que te cuentan las leyendas, que le Curadores que inventan, acomodan muertos y todo, ¿no? ajá, que le inventan, que le suman, que le restan. Hay guías del mismo Panteón de Belén que tú dices, qué maravilla de guía, ¿no? Y hay otros que lo sufres, así, ay, no, ¿sabes qué? A mí No. me pasó hablando de eso de los guías algo muy curioso. Yo estaba en el recorrido, no sé, normal. La señora haciendo su trabajo, no, todo iba bien, todo se veía agotada, medio agitada, rara, un Es poco que los rara. tienen zumba. No, sí, yo Ajá. pienso que esta tuvo una sobrecarga de chamba o no sé qué, pero se Sí. desvaneció. Y lo chistoso es que coincidió con una leyenda que estaba contando de no sé qué, y fue como más impresionante. Yo incluso pensé que era parte del recorrido, y dije, esta señora se desmaya aquí en este punto, Actuando. porque así va la Dijo, es historia, show, ¿no? es show. Así va, Ajá. Qué yo eso pensé, dije, profesional. así va el asunto, ¿no? Llega a este punto, se Pobre. Qué desmaya y entra el histriónicos otro. estos guías. ¿No? Entonces, estos guías hasta actúan, ¿no? Mira, la sangre Teatralizados, real todo y el todo el cotorreo, pedo. ¿no? Yo no supe nunca si realmente se desmayó porque sí estaba muy cansada o Pobre. no. Yo Pobre. pienso que a lo mejor tanta desvelada, ¿no? También. Pero se desmayó y la mujer quedó desvanecida. Entró otro cuate de relevo ahí como que, no sé, se veía más despierto, como que estaba, se impresionó, se agitó, no sé, y nos dio el recorrido en turbo, ¿no? Pero sí lo que dices, ella, pues me imagino que desde que se sentía mal, pues sí nos dio el mejor recorrido de hasta donde ella llegó, pues. Pero yo siento que ya Pobre. estaba sintiéndose mal. Y el Sí. otro cuate sí lo dio un poco más explicado, pero también, pues, no sé, no se estaba desmayando. No, y es que ahí Perdón. el tiempo es dinero. Ya en el Panteón de Belén el tiempo es dinero. Entonces es un recorrido tras otro, tras otro, tras otro. Ajá. Eh, a veces no te dejan disfrutar. Por ejemplo, yo lo que quería era tomar fotografías y ver las tumbas, ver los nichos, las criptas. Y los mismos guías te dicen, no te quedes, no esto, no. O Ajá. sea, hay Se ya van muchas arreando. restricciones cuando anteriormente, pues, no, o sea, tú podías llegar al pórtico porque lo que ahorita existe del Panteón de Belén es la parte rica, era la parte rica del Panteón de Belén. La parte de los jodidos, de los pobres, esa ya creo que forma parte del Hospital Civil de Guadalajara. Esa se absorbió, Sí. se Sí, comió. Pero da fíjate un que estacionamiento, porque yo me Es un acuerdo que estacionamiento. la primera vez que quisimos ir al panteón iba con un amigo, mi amigo era de El Salvador, entonces estaba radicado aquí, pero era de El Salvador y teníamos mucho interés en entrar, entonces fuimos según nosotros en la madrugada y no hubo recorrido esa vez. Entonces, por también cosa de chavos, ¿no? De tontos, según se nos ocurrió que puede entrar por atrás y brincarnos para ver, aunque sea desde arriba. Ve la tontería, íbamos a subirnos según nosotros por un poste, uno de la luz que da pegado al panteón, y según nosotros por ahí íbamos a subir. No, pues obviamente no pudimos, y aparte era una tontería, y ya les dije, no, pues ¿saben qué? Mejor vámonos. Y daba el estacionamiento. Sí. Por ahí según nosotros íbamos a asomarnos por lo menos a ver, pero no, una soberana tontería. Y ya Oye, después sí pudimos entrar al recorrido. si no se te aparecía el monje que se aparece ahí en el Panteón de Belén, en el Chapitel Mayor, ¿no? En el que está en Ah, el sí, sí, centro, sí. que inclusive también hay videos de ese monje apareciéndose. Te picaba un alacrán, porque es lugar de alacranes, el Panteón de Sí, o Belén, te ¿no? Ah, no, falseas, sí. ¿no? Ajá. Pisas mal y te Y falseas. esa barda que está como hasta el final era la entrada a la parte pobre, pero esa pues ya se sí. destruyó, De hecho, se absorbió por el mismo hospital. Pero otro dato interesante del Panteón de Santa Paula, antiguo Panteón de Santa Paula, es que todo este complejo abarcaba desde el Panteón de Belén hasta Santa María de Gracia.
hasta el templo de Santa María de Gracia. Cuenten cuántas cuadras son. No, pues Todo es la ese mitad del centro terreno, histórico. ajá, sí, era un pedazo totototote que formaba parte del convento de Santa María de Gracia y el panteón lo que ahorita es el Panteón de Belén, eran las huertas del convento. Ujú. O sea, pero era todo ese complejo, o sea, empezando desde acá, ay, ¿cómo se llama esa avenida que está a un costado del Teatro de Gollado? ¿República? ¿Sí? Es República. Ajá, República, llegando hasta la Calzada, bajando por esa calle, sí no sé cómo se llama, y la calle del Panteón de Belén. O sea, era todo ese complejo y pertenecía al convento de Santa María de Gracia, que fue uno de los conventos más ricos de la Nueva Galicia. Sí, O sea, es que la Guadalajara, esta colonial, estaba dividida en en 4 conventos. secciones, en Era una conventos. El ciudad centro histórico amurallada, era Guadalajara fue una ciudad amurallada por exactamente. conventos, entrando acá por la garita pues como si entraras por el antiguo camino a Tlaquepaque, Ajá, ahí estaba un convento, el convento de San Francisco, que ahorita sí, ya nada más lo único que queda es el templo de San Francisco y la parroquia de Aranzazú, que era una capilla, una capillita, pero todo sí, eso era un complejo, ¿no? Más los sí, conventos de acá del Carmen, ahora el ex convento del Carmen, vaya la redundancia, sí. pero también todo eso, la avenida vino a separar todo el complejo del convento del Carmen. Estaba el convento de Capuchinas, estaba el convento de Santa Teresa, estaba el La, convento de Santa María de Gracia. Entonces, la parte de los Guadalajara durante un agustinos buen también, ¿no? tiempo fue una ciudad amurallada por conventos y riquísima, precisamente por lo que se producía en esos conventos. Y Sí, ya después pues se fue seccionando, se fueron fragmentando pues todos estos complejos y uno de esos fragmentos pues fue el Panteón de Santa Paula, otro fue el Hospital Real de San Miguel, que es el antiguo hospital civil, y luego el templo que está a un lado también del templo, no del templo, perdón, del hospital civil, más que ahorita ya se me fue el nombre creo que es Templo del Niño del Sagrado Corazón de Jesús, una cosa así, ¿no? Pero ya después se fue dividiendo pues todos esos complejos conventuales y pienso yo, pues imagínense cómo fuera Guadalajara si no se hubieran destruido todos estos complejos o quizás si se hubieran respetado esas fincas, esas casonas, tuviéramos un apego, tuviéramos un sentido de pertenecer a estos lugares y obviamente contaríamos con mucho gusto sus historias, pero pues como se ha estado derribando estos edificios, se han estado urbanizando, aparte ya es muy rara la gente o las personas que viven en el centro de Guadalajara, ya son muy pocas, muy raras, ¿no? Los que son realmente vecinos del lugar, en la mayoría son comercios, son fincas que se utilizan para comercios, entonces pues no sienten no tienen como este sentido de pertinencia o de arraigo al lugar y pues pienso que por eso pues ya no hay quien cuente esa historia. sí. Entonces Fíjate ahora que hay algunos pequeños esfuerzos como el del patronato, algunos grupos que están inclusive en Facebook como sucedió en Guadalajara, que tratan de rescatar como todas esas historias y de contar todos esos detalles de la ciudad. Pero imagínense, o sea, Guadalajara era una joya en ese sentido, que fíjate que una era vez que fui a entre Morelia, tanto smog. ¿Mande? yo sentía, una vez que fui a Morelia, yo sentía eso, ¿no? Que Morelia tenía como en la noche, sobre todo, como esta vida en el centro histórico, ¿no? O sea, el centro histórico tenía como mucho que ver, mucho donde andar, mucho donde ir, o sea, en pleno centro histórico. Uh-huh. Y recuerdo que le dije a una amiga de allá, le dije, oye, es que Guadalajara no tiene esto. Me dijo, no, le Lo dije, no. perdió. Dijo, yo pensaba que sí, le dije, no. Le dije, le dije, en la noche está solo, pues, y es que hay mucho comercio, pues, y se cierran los comercios, pues las calles se quedan solas, ¿no? Se acabó. Sí, básicamente lo que hay es vida nocturna, lo que es bares y eso, pero, Uh-huh. Ajá, o sí, o sea, sea, eso.
sea, no es como que esté un bar tras otro, como en algunas avenidas, en algunos otros lugares que yo he ido, y es un bar sobre otro, o sea, y por eso la calle está totalmente habitada porque es un bar pegado al otro. En el centro no, en el centro está un bar aquí, luego un tramo más, y luego hay otro bar, y a veces hay dos pegados, pero no hay tantos, está más espaciado. Y de lo de los panteones también en Mezquitán, ahí en el Kush, también yo siento que, pues también, como partieron para hacer las calles, yo siento que hay hasta tumbas o restos humanos, yo creo, en esos, Sí, en las calles, porque también lo que mencionabas del Panteón de Belén, y pues imagínate todo el tramo que era, pues imagínate, debe de haber hasta restos humanos por todas las calles. Es lo que yo así siempre es. me imaginaba cuando iba de la escuela, porque a veces yo caminaba hacia, por la de Maestros, hacia arriba, hacia Enríquez Díaz de León, para regresar a mi casa, cuando no quería tomar el tren. Entonces, ese recorrido, me acuerdo que una vez lo hice, y creo que ya lo había contado aquí. Yo iba caminando, porque diario siempre que yo salía de fiesta me quedaba a dormir con mis amigos, por aquello de no andar arriesgando en la noche y eso. Y ese día no sé por qué me regresé. Me regresé temprano, bueno, más o menos temprano. Entonces iba muy limitado en cuanto al tiempo para alcanzarme a regresar a mi casa en transporte público, vamos, no en... y entonces yo iba caminando y de la nada, así de la nada salió una muchacha en minifalda, o sea, pero de la nada, o sea, no se veía ni bar por ahí cerca, que yo sepa, por ahí no hay, en esa zona, bueno, sí hay bares, pero no tan cerca, y ella sola, de la nada salió, o sea, yo iba caminando y de repente me la topé, y dije, ah, Con cabrón, cara de y caballo, ¿eh? no, sí, me Hay una sacó de leyenda, ¿no? onda, De la chica con cara de caballo. sí, sí, y mi mamá siempre me había contado la leyenda de que a un fulano por andar de volado le había salido una fulana con cara de caballo, en un rancho. Entonces yo iba caminando y iba diciéndome menso para que ella se adelantara, no, pero no se adelantaba, pues traía tacones, pues no se adelantaba, y yo, chingado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues llegué hasta Federalismo y ahí nos emparejamos, pero yo nunca volteé a verla. Y todavía seguía la calle tenebrosísima del Panteón de Mezquitán hacia arriba, o sea, Y tú no me entonces pues yo preguntas la hora porque no sé. no, viejo. Yo, como Dios me dio a entender, Dale puse la madre, ¿qué hora calle sea? sin voltear para atrás y aceleré. Y ahí iba en frío para que no me alcanzara. Y ya llegué a la tienda, yo le decía del duende, es un señor así que no sé qué enfermedad tenga, pero es así como chiquito y está como medio raro. Yo antes fumaba y llegué y diario llegaba a comprarle Perdón, cigarros güey. cuando salía de la escuela, cuando me regresaba por ahí. Entonces llegué y ya que me dio el cigarro, ya como que me calmé. Ya me fumé mi cigarro y ya me fui caminando. Pero todos iba con el tiempo limitado y en cuanto llegué y alcancé a regresarme a mi casa, pero ese día sí la vi cerca, o sea, sí. Fue pura sugestión, estoy seguro, pues era una muchacha en minifalda que andaba ahí haciendo, ¿sabe Dios qué? Iba a una fiesta o venía en una fiesta o no sé. Yo siento que apenas iba porque era 9:30, ¿no? Se me hace muy temprano como para regresarte de una fiesta. Como que apenas iba a cotorrear, pero yo no quise voltear, yo no quise averiguar, yo dije, yo me voy Oye, derecho. acá, bueno, ya me voy a salir de lo que es Guadalajara Centro, pero ustedes saben que de este lado, de mi lado, pues, de este lado de Zapopan, eh, pues hay también muchas ex haciendas, ¿no? Muchos cascos de hacienda. Entonces, hay una historia en mi familia contada por mi papá. Mi papá toda su vida ha sido carnicero y, y hubo un tiempo en el que el patrón, su patrón, pues, de todos los años, hizo una carnicería para San Juan de Ocotán. Ahorita pues ya no tiene nada de nuevo, ni de novedoso, ni nada, porque pues ya todo este tramo del recinto de La Paz, San Juan de Ocotán, aviación, está también ya muy urbanizado, ya está pobladísimo, pero en aquel entonces San Juan de Ocotán era así como puta, o sea, ya lejísimos, ¿no? De Zapopan Centro a San Juan de Ocotán ya era así como, Era lejos. sí, ya era lejos. Entonces, mi papá siempre cuenta, pues, que le llama mi papá era encargado y le llama el patrón y le dice, oye, ve por los albañiles que ya terminaron de hacer el aljibe
y les pagas y te regresas. Y mi papá decía, chingada madre, pues qué fácil, ¿verdad? Ya era de noche, estaba lloviendo, lo levantaron, iba renegando mi papá, pues porque tenía que ir a pagarles a los albañiles y cerrar todo, y pues iba renegando, iba echando madres mi papá. Agarró el carro y se fue, ¿no? Entonces, ese camino viejo a Tezistán, así se le conoce, pues estaba lleno de campos, de sembradíos. Ahorita ya son casas, Real Center, Valle Real, y bueno, ya son fraccionamientos muy, muy lujosos, ¿no? Pero antes no había absolutamente nada, y comenzaba el recinto de La Paz. O sea, eran como los inicios de ese panteón del recinto de La Paz. Ujú. Entonces ya fue por los albañiles, les pagó, los acercó todavía a la parada del camión, cerró todo, y dice que de regreso venía, pues, y estaba lloviendo, estaba así como el chipi chipi. Él vio que venía caminando a contraflujo una muchacha por la orilla del camino. Ahorita ya es una avenida bien hecha y derecha, ¿no? Pero en aquel entonces era un tramito así feo, casi de terracería, ¿no? Dice que venía caminando esa muchacha y que se le quedó viendo y que dijo, mira nomás, ¿qué anda haciendo esta mujer a estas horas de la noche? Dice, y yo lo que alcanzaba a ver por la lluvia, por la oscuridad, es que estaba de buen ver la muchacha, ¿no? Ujú. Mi papá será mi papá, pero no deja de ser hombre. Siempre nos dijo eso, ¿no? Siempre que nos contaba esto nos decía, está de buen ver y estaba de buen ver. Y que iba el despacito por el camino, por la terracería, por el agua, por la lluvia, y lo dice, bueno, es que no le da miedo venir. Dice, algún cabrón se le esconde ahí abajo y la jala y vete a saber lo que le haga. Y dice, ahorita que se acerque le voy a decir que se suba y que la arrimo a donde pase el camión o algo, dice, porque pues como, ve nomás, ¿qué anda haciendo una mujer a estas horas aquí sola? Y dice mi papá, yo lo que pensé es que como por ahí está la ex hacienda de la Mora, o sea, venía de alguna fiesta o algo y pues venía caminando, ¿no? Así, venía de trasnochada. Pero cuando quedaron así, dice mi papá que sintió una cosa tan fea que mi papá es peludo, ¿no? Dice, no, los pelos se le pararon así, todo se erizó y quiso voltear a verla, pero no pudo. Entonces ahí fue donde le cayó el 20 de que chingue a su madre, aquí está el recinto de La Paz, y arrancó, pisó, ya no supo, y contando con otros vecinos esa experiencia, es muy conocida esta mujer por estos lados de la base aérea, del recinto de La Paz, de la ex hacienda de la Mora. A mi papá no es el único que se le ha aparecido. Cuando menos te la esperas, esa mujer ya la traes, si vas en carro, ya la traes en el asiento trasero, o los guachos, los militares que salen de la base aérea o de la zona militar, que iban en bicicleta, se les aparecía y no los dejaba avanzar, se les metía así en el camino, ¿no? Entonces, pues, pues no sean tan caballerosos, si les pasa eso de noche, ¿no? No sean tan amables, si no levanten más nada. oye, tan galantes, aquí corrió y aquí quedó, ¿no? Vámonos. No anden buscando bulla. Yo pienso que era la misma muchacha que se me apareció a mí. Sí, bueno, es que es como un relato paranormal, ¿no? Como que se cuenta mucho de aquel que anda de trasnochado o que anda, ya no está en su casa, se le aparece estas mujeres, ¿no? Que salen a ras de carretera y aguas. Con tintes educativos. Oigan, dice Sammy, ya hablaron de una casa que está por el santuario. Siempre íbamos a comer a una cenaduría pequeña llamada Doña Esther, por ahí cerca. Veíamos una casa abandonada que decían que estaba embrujada. ¿Lo ubican? Yo no. Por el santuario. Yo por el santuario vivía un amigo. Pero De hecho, me llegué a quedar a dormir en el santuario.
O sea, en las casonas del santuario, pero no me acuerdo. Pues es que viejo. es una muy vieja. Todas las casas de ahí pues, son Todas las del antiguas santuario. De también. hecho, Todo el en la que santuario. vivía mi amigo era una casona muy grande, viejo. O sea, no sé cuántas habitaciones eran, pero era muy grande y así. No, estaba desde la fachada, todo era como muy antiguo adentro, o sea, la cocina, todo era así. Lo último que yo supe de una casona por el santuario fue algo que le pasó a dos colegas letrados. Hace poquito uno de ellos escribió así su anécdota en Facebook de que él iba por esa zona y que salió de una casa vieja, precisamente ahí en el santuario, una señora y que le dijo, por favor, ayúdeme con mi hermano, creo, dice, mi hermano está muy mal y no lo puedo levantar, ayúdeme. Entonces, él al ver que era una señora ya mayor, pues dice que traía su portafolios y sus cosas de profe, se metió inmediatamente, dice, pero que al momento de entrar a la casa fue como entrar en otra dimensión, en otro tiempo, ¿no? Y que efectivamente estaba una persona a la cual tenía que ayudar a levantar y estaba otra señora y pues él hizo el favor, pero se sintió extraño de hacer eso. Con Se ropas sintió del muy siglo mal. XIX y cosas así. Algo raro hay aquí. Viajeros del tiempo. Pero que ya hasta que ayudó a las personas fue cuando cayó en cuenta que dijo, qué tonto, me pudieron haber secuestrado, me pudieron haber hecho daño, me pudieron haber robado, me pudieron haber extorsionado, qué sé yo, ¿no? Aura ahí, lo pudieron, Montero, él y Aura ahí adentro, ¿no? Cazando hombres. Pero cuando cuenta esto y lo escribe en Facebook, le contesta otro muchacho, otro amigo, que le dice haber pasado exactamente lo mismo por ese rumbo. Sí, Qué A mí Ajá, me, loco. la a mí misma me, historia, la a mí me señora tocó, de saliendo, hecho, ajá, saliendo pidiendo ayuda, que le auxiliaran para levantar a un enfermo, pues no te niegas a algo así y la misma sensación de ya estando adentro decir qué Ya hizo, chinga. ¿no? no, porque Y, de hecho, en el cuento ese que les mencionaba del cuate del que agarra el vidrio del suelo, narro que después me voy hacia la casa, en ese cuento a donde voy, ahí es al santuario, porque salgo de la casa de La Mancha, del bar y le das por la calle, creo que es por la donde está el mitote, y te vas derecho y sales al santuario. sí, Santa Y Mónica. ahí, ajá, y ahí es donde estaba la casa donde me quedé ese día, Ujú. porque pedí asilo. Y me acuerdo que mis amigos se adelantaron y me fui yo solo. Pero sí iba, no, si sientes unas vibras medio raras y, y de repente no falta, está chistoso porque de repente te sale un borrachito que está ahí orinando, de repente te sale un gato, un perro, y así de tu hijo de su pinche. Y ya, lo bueno es que ya llegué como Dios me dio a entender. Yo no me acuerdo si bebía en ese entonces o no. No, me parece que ya no bebía. Entonces yo iba sobrio, lo bueno. Pero sí llegué al lugar, se me hizo eterna las calles, pero eternas, porque hay partes iluminadas, hay partes oscuras. Digo, Oscuras. que te sale de todo en el trayecto del camino. Borrachitos, gente en bici, o sea, de todo te sale. Y ya era la madrugada, ya serían yo me quedé casi hasta el último, eran como 2, 3 de la mañana.